nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. Qué hermoso sería si nosotros en nuestra vida cristiana aprendiéramos a tener algo de Jesús, aprender a identificarnos con Él. Eso se llama el proceso de cristificación. Es la configuración con Cristo. Pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. Y qué interesante es descubrir hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versos 2 al 13, el relato de la transfiguración. Cómo el Señor muestra todo su fulgor y su presencia divina y se revela, se manifiesta, se da, se entrega a sus discípulos. En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, porque está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querigma. En ese relato aparecen 3 personajes importantes. Bueno, 4, Jesús, el principal. Pero también está Pedro, Santiago y Juan. Pedro, el líder de los discípulos de Jesús. Santiago, un gran propagador del Evangelio en la iglesia naciente. Y está Juan, el evangelista. Pero también aparecen otros personajes del Antiguo Testamento: Moisés, un gran profeta, y Elías, el profeta del fuego. Y allí en ese relato, en medio de tantos personajes, se une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí en este personaje y en esos personajes se descubre la plenitud de la revelación. Sí, porque en medio de Elías y en medio de Moisés está Jesús. Pero Moisés y Elías desaparecerán en el relato y quedará solo Jesús, que es el profeta de profetas y maestro de maestros. Pero también en esa manifestación, en esa transfiguración, se escuchan las palabras que salen de una nube, que se formó una nube y se escuchó una palabra: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Cuando Jesús está en el Jordán, también se escuchan unas palabras. Y es que Dios siempre está custodiando, avalando y sustentando la acción de Jesús de Nazaret. Y en ese relato de la transfiguración se descubre también la resurrección. Pero en medio de la transfiguración y resurrección no deja de faltar nunca la alusión al acontecimiento de la crucifixión, al momento del dolor. Y el Señor está preparando a sus discípulos para que prediquen el Evangelio, sí, pero también para que sean conscientes
que el Evangelio nos lleva a la experiencia de transfiguración, que es experiencia de resurrección. Qué interesante en nuestra vida cristiana, que nosotros aprendiésemos a descubrir, queridos hermanos, que la vida que el Señor nos propone es una vida plena, y es una vida que plenifica la vida y la existencia. ¿Qué tal si tú y yo nos dejáramos transfigurar por Cristo y permitiéramos que la luz de Cristo iluminara toda nuestra oscuridad y tiniebla, y dejáramos que Él con su amor y su presencia divina lo llene todo y lo transforme todo? Que Dios te bendiga grandemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.